Bueno, empezamos esta xornada, temos a sorte de ter aquí a Juan Manuel Bonet. Juan Manuel Bonet, bueno, penso que é unha personalidade coñecida e recoñecida e casi, bueno, pues é unha novidade contar su impresionante currículum. Juan Manuel Bonet é escritor e crítico de arte, dirixiu o IBAN, o Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía e o Instituto Cervantes. Preside a Fundación Arquivo Rafael Pousadas Asens, o Comité Internacional da Fundación Vicente Huidobro e o Padroado do Museo ABC. É autor de varios libros de poemas que agrupados en Vía Labirinto, do dietario A Rolda dos Días e dun dicionario moi coñecido e moi, bueno, utilizado por os historiadores que é o Dicionario das Bancardas en España. Bueno, o número de exposicións comisariado por ele é impresionante, sobre pintura, poetas, ultraísmo, a Revista do Occidente, o surrealismo, o constructivismo polaco, etc. etc. Tamén fixo retrospectivas como Tarsila Amaral, que bueno, fixemos na Fundación Caixa Galicia xa fai uns anos, Eugenio Fernández Granel, Alex Katz, Lucio Muñoz, Manolo Millares, Pelayo Ortega, Picasso, Manuel Quintana Martelo, e tamén sobre fotógrafos como Ballester, Catalá Roca, Bernat Plossú, Leopoldo Pomés, ou escritores como Alberti, Cortázar ou Ramón Gómez de la Serna. Lle damos a benvida, tamén lle agradecemos enormemente que pudiera estar aquí con nós. El comisariou unha exposición co Paco Pestana, non fai moitos anos, e además, bueno, pues, tiña unha relación persoal con el de amizade. Así que moitas gracias, Juan Manuel, por estar aquí e escuitamos. Pues buenas tardes. Es aquí. Buenas tardes. Muchas gracias, Rosario Sarmiento, por la invitación al Consejo Gallego de Cultura. Y estoy muy contento de estar en esta ciudad siempre. En este caso es para evocar a un amigo oído, pero es una ciudad que para mí es una de las ciudades de mi corazón, por razones familiares, porque mi padre, aunque nació en La Coruña, pasó una buena parte de su infancia aquí y la familia, pues mi familia paterna tuvo mucho que ver con una etapa brillante de la cultura gallega, en concreto la etapa de la revista Ronsel, que el año que viene será su centenario y andamos pergeñando algo al respecto, porque en 1924 se cumplirán 100 años de esa revista que durante 6 meses puso a Lugo en contacto con toda la vanguardia internacional, con el mundo de los Borges en Buenos Aires, con el mundo de la vanguardia polaca, con el dadaísmo francés, con el ultraísmo madrileño, del cual formaba parte Evaristo Correcalde. Bien, Paco Pestana, lo ha dicho ya Rosario en sus palabras iniciales, es alguien en el cual es tan importante el personaje como la obra. Y en esos casos, lo primero casi que uno encuentra es al personaje porque él mismo, digamos, se inscribía en una tradición de artista provocador. Él había vivido, en fin, su biografía está por escribir y por precisar cosas. Hay una parte que puede ser legendaria, pero hay hechos probados, ¿no? Entonces, en concreto, en la época de su juventud, pues anduvo por muy diversos lugares y uno de los lugares en los que estuvo fue en la Ámsterdam de los probos, ¿no? Los que precisamente se reivindicaban a sí mismos como provocadores. Eso es algo que la presidenta del Consejo decía una serie de palabras que van asociadas a la búsqueda del personaje, aparecen efectivamente todas esas palabras que se han dicho. Y también pasa lo mismo con Google Imágenes. Cuando uno teclea un nombre, pues a veces pues aparece una parte solamente. He hecho la experiencia, no por hacer la experiencia, sino simplemente porque los conferenciantes nos nutrimos mucho de imágenes tomadas de Internet. Y entonces es mucho más fácil, digamos, encontrar imágenes del personaje que de la obra. O sea, porque el personaje buscó esa línea de provocación y enseguida explicaré en qué tradición se inscribe eso, que es la tradición del dadaísmo, del surrealismo y de tendencias parecidas, ¿no? Y en cambio, por ejemplo,
He encontrado, por suerte, muchas imágenes de esculturas, pero, por ejemplo, aparecen menos imágenes de pinturas o de dibujos o de collage. Y es una obra realmente multiforme la suya. Pero el primer paso sería quizás fijar el personaje. El personaje muy querido en la ciudad, y luego hablaré de la ciudad y hablaré de su relación con la ciudad, que es distinta de la que tuvieron otros personajes también de esta ciudad. Uno camina por la ciudad y se acuerda a la fuerza de unos cuantos personajes. Entre el camino del hotel y aquí, pues me he sentado en el banco habitual de Paco, que está su nombre puesto, y he pasado delante de la placa de la revista Ronsell, y he pasado al lado de una estatua de Ángel Fole, que lo he conocido precisamente en el contexto familiar, en el Valle de Naira del Rey, y he pasado muy cerca de la plaza donde vivió toda su vida Luis Pimentel. Es decir, que todo esto está en un perímetro relativamente pequeño. Tenemos aquí prácticamente todas las figuras clave de una época de la cultura gallega, que es una época que tuvo en Lugo pues realmente figuras absolutamente importantes, que muchas de ellas merecen ser muchísimo más conocidas de lo que lo son fuera de Lugo y fuera de Galicia. Pasa con Pimentel también y pasa con Cereijo. En fin, hay muchos casos de creadores que identificamos mucho con una ciudad, pero que merecen ser conocidos, merecen ser exportados fuera de ella, ¿no? En este caso, empiezo recordando una exposición que tuvo lugar en Santiago de Compostela en el 2000, que tuvo por protagonista a Paco Pestana, que fue La estela del delirio, A Estela do Delirio. El título está también en inglés. Fue en la Fundación Granel, otro gran personaje que yo traté muchísimo y que fue el surrealista por excelencia gallego, pasado por el Caribe, pasado por Santo Domingo, por Guatemala, por Puerto Rico, por Nueva York. En ese centro tan interesante que se creó en un palacio del centro de Santiago, pues es significativo que esté exponiendo él ya en el año 2000 y que esté exponiendo, presentado por Natalia, la hija de Eugenio, que subraya los valores que tiene esta obra, que subraya la inserción que tiene con la tradición dada y surrealista, y recuerda, en otra publicación posterior, Natalia recuerda que en un momento determinado se le pidió a una serie de gente que eligieran una pieza con la que se identificaran de la colección y que Paco eligió la que tenemos en la pantalla, que es un pequeño objeto encontrado que Granel no compuso, sino que encontró. El objeto encontrado es eso, es encontrarse un objeto ya hecho. Fue una suerte de hebilla en la cual reconoció una caricatura, lo hizo en el año 75, lo encontró en Nueva York y decidió que era Valle Inclán, ¿no? Este gesto de aislar un objeto y ser capaz de atribuirle otro significado es algo propio de la tradición del objeto encontrado que inaugura Marcel Duchamp, que fue un gran amigo de Granel. Enseño esta imagen para iniciar una pequeña galería de figuras que tuvieron esa dimensión de provocación, de actores, de performers, diríamos hoy. Podría haber quien pensara que Paco era un performer. No, Paco era principalmente un escultor, un pintor, un collagista, un creador de objetos, un poeta, pero también la performance, es decir, el actuar en público, considerando esa actuación como obra de arte, pues es algo que practicó. Y en concreto eso lo practicó también Granel. Fijaros esta imagen bastante poco conocida de Granel en sus años de Santo Domingo, fotografiado por el fotógrafo que está ahí asomando, que es Schnitzler, que era un austríaco. Esta imagen, por ejemplo, tomada por Román Montesinos, es una imagen que nos remite al mundo del objeto surrealista, que nos remite al mundo de las muñecas que gustaban tanto a los surrealistas como Hans Bellmer, de esa muñeca que tenía Ramón Gómez de la Serna en su despacho. Aquí Paco está dándole la mano a una muñeca inanimada, metida dentro de un tonel. Esta imagen me parece totalmente en la tradición surrealista.
Esta otra imagen, con este gorro rojo tan llamativo, tiene un punto valleinclanesco. De alguna manera, precisamente, Valle-Inclán no hizo performance, pero Valle-Inclán, el personaje era imponente, el personaje jugaba con ser como una especie de carlista fuera ya de su tiempo, y esta imagen la encuentro, de las que yo conozco de Paco, la más valleinclanesca. En esta otra tenemos también ese tema del abanico, con un dibujo a la izquierda, también de Román Montesinos, me parece también muy a inscribir en esta tradición. Esta otra es un homenaje que se le hace en Castroverde y hay varias más de aquel acto, y también está, digamos, haciendo un papel, digamos, en escena. Esta otra es una fotografía que creo que se verá después porque es de Surso Lobato. Es una foto formidable en la cual está haciendo el fotógrafo y su modelo, están haciendo un homenaje al Inocencio X de Velázquez, que está en Roma y que tiene también además una tradición moderna con las versiones de Bacon, que son extraordinarias. Esta es una foto realmente formidable y que nos habla también de las dotes de actor que tenía realmente este performer, digamos, o sea, que realmente domina completamente la situación. Otro se habría achantado y no, él hace de Inocencio X. Y esa imagen, además, me lo aclaró Rosario, yo la encontré también metida en una lona y no entendía muy bien porque además ponía versión callejera para Canido, y entonces yo pensé que era para José Luis Canido. Confieso que no sabía que en Ferrol hay un barrio en el cual, por lo visto, hay una acción cultural importante donde se han hecho, vamos, concretamente Surso lo podrá explicar mejor que yo lo estoy haciendo ahora, pues invitó a una serie de personas que posaran, no sé si eligió, eso lo contará él, pero no sé si eligió el personaje o si eligió el fotógrafo, pero en cualquier caso jugaron ese juego. Yo no entendía al principio todo esto de la lona y tal, pero ya lo he entendido. Enseño casos en los cuales estaríamos pensando, digamos, en que gente que hizo una obra desarrolladísima en cada uno de sus campos tuvieron también esa faceta incluso histriónica. Es decir, el caso quizás en toda la escena española más relevante en ese sentido es el de Salvador Dalí. Dalí, he elegido esta foto de Catalarroca del 52 en el Park Güell, donde se encuentran unos niños jugando a la comba y entonces él se pone a saltar, pero podría haber enseñado una foto de un fotógrafo francés en la cual Dalí se mete en un cochecito para niños en los Campos Elíseos de París. O sea, Dalí era un histrión que jugó a ser un personaje y que tuvo la complicidad de un montón de fotógrafos para ello y se le han dedicado, digamos, imágenes, se le han dedicado en exposiciones enteras al personaje. Más cerca de nosotros, alguien que yo conocí y al que acabo de dedicar una exposición, que es alguien que su relación con su ciudad natal de Cádiz es muy parecida a la que tenía Pestana con la suya, con la diferencia de que este es un hombre que se marchó a Francia y estuvo muchos años en Francia y murió en Francia. Pero Carlos Edmundo de Ory, que es la figura que enseño aquí, es el personaje mefistofélico que está de pregonero del Carnaval de Cádiz. Luego aludiré a situaciones que son parecidas. En Lugo creo que no hay carnaval, pero en cualquier caso, si lo hubiera habido, habría sido también pregonero Paco. Estas imágenes pues, nos hablan de alguien que también tenía unas dotes clarísimas de actor. Fijaros aquí, Ory, son unas fotos de un fotógrafo, Kichi, un fotógrafo muy bueno de Cádiz, que revelan pues, una comunión, digamos, con su ciudad, de la cual en su caso se había marchado y volvió solamente ya en los años de la transición. Y aquí tenemos una foto en Amiens, la ciudad donde residía Ory. Veis pues también la tradición que tenía de posar en clave surrealista, digamos. Un personaje también el cual nos puede hacer pensar esta familia, digamos, de personajes es alguien que también he tratado, que está felizmente en activo a sus 90 y bastantes años, que es Fernando Arrabal. Fernando Arrabal es un poeta muy notable surrealista, es un dramaturgo, es un cineasta, es un provocador, es alguien que ha estado muy, muy cerca del mundo artístico y hace poco
en una presentación en una galería de Madrid, la Galería Callón. De repente yo me quedé muy gratamente sorprendido de darme cuenta que además en pintura, pues los cuadros que había pintado con 90 y bastantes años en esta exposición es lo más relevante que he visto de él, aunque también tiene toda una producción de objetos. Es decir, que también los objetos surrealistas de Paco Pestana son hermanos de los que ha hecho un Joan Brossa en Barcelona, son hermanos de algunos de los que ha hecho Arrabal, o son hermanos de los de otro personaje que también tiene una relación muy estrecha con una ciudad que no es la suya natal, que es Antonio Pérez en Cuenca. Quizás no hayáis oído hablar, creo que no ha expuesto nunca en Galicia, pero Antonio Pérez tiene también 90 y muchos años y se ha dedicado a ir encontrando objetos por el mundo, en concreto en la serranía de Cuenca, pues de repente encuentra una señal de tráfico que le recuerda a un Saura o un Bacon, en fin, va encontrando objetos y atribuyéndoselo a grandes creadores. Es decir, es un partidario, como lo era también Paco, del objeto encontrado. En la tradición postista, yo he hecho una exposición hace poco sobre Ori y he metido en ella pues, obra de este creador que está aquí en la fotografía, que es Antonio Beneito, que es un poeta de Albacete que residía en Barcelona, que pintaba, dibujaba, muy en la tradición de Joan Pons y de los Daualset, y que también hacía objetos. Y veis que el bric-à-brac que hay aquí es familiar. Pues para los que conocíais, que no lo conocí, el estudio que he visto en fotos de Paco, pues tiene un poco que ver. Como tienen que ver, bueno, la casa de Antonio Pérez en Cuenca, que le han hecho una fundación a 300 metros de su casa, parece que no se han llevado nada, pero su casa es una almoneda. Los creadores que tienen sus casas o estudios como almonedas, a mí me gusta mucho ese tipo de vivencia del objeto. Y yo, desde luego, cuando veo una fotografía de cómo era el estudio de Paco Pestana, me apetecería saber lo que es cada objeto, de dónde viene y dónde lo metió y de qué manera lo modificó. Acabo de ojear una tesis doctoral de Miguel Ancho que he encontrado allí pues bastantes pistas. De repente, aparte de encontrarme una cita que no conocía de Paco sobre Maruja Mayo, o de encontrarme con unos animales preciosísimos, pero estoy seguro que él podría explicarnos y nos podrá explicar pues de qué manera Paco, digamos, recogía todos esos objetos y qué producía con ellos. Eso es algo que nos interroga en cada uno de esos estudios. Yo he montado 3 veces el despacho de Ramón Gómez de la Serna, hoy lo podéis ver, que no lo he montado yo, pero sí he hecho algún acto allí, está en el Museo del Conde Duque de Madrid, ¿no? Pero ese despacho, por ejemplo, es una fuente, es una mina para quien quiera conocer qué relación tenía Ramón Gómez de la Serna con el objeto. Ramón, que luego enseñaré una imagen de Paco que me hace pensar también en Ramón Gómez de la Serna. Se ha dicho muchas veces que Paco Pestana, entre sus fuentes, digamos, o en su encuadramiento, pues sería alguien que estaría muy, muy cerca de la línea del surrealismo y Dada, desde luego, pero también de lo que Jean Dubuffet definió como el art brut. El art brut, claro, Dubuffet no era un art brut a primer nivel, en el sentido de que Dubuffet coleccionaba obras de marginales, personajes con muchos problemas psicológicos, amateurs totales, y construyó un museo del arte bruto. Y él se nutrió de eso para hacer un arte que no era tan bruto, que era un arte de un creador culto que se alimentaba de toda esa estela de creadores que había ido detectando él y sus compañeros de aventura en esa recolección, entre los cuales estaba nada menos que André Breton, pues se inspiraba para su obra. El personaje que está aquí también le pasa como a Dubuffet, pero es un personaje que lo traigo a colación, que es Gaston Chessac, un personaje que también pintaba y escribía poesía, que hacía este tipo de personajes que vemos aquí delante suyo en esta fotografía del 62. O aquí, fijaros si esta fotografía no tiene ese punto de provocación ante el mundo. Es también un creador que, como Paco, tiene sus raíces en lo rural, pero que también está fascinado por el mundo urbano y por las culturas del graffiti, por ejemplo, ¿no? En su caso, en esa época, era una época que los fotógrafos, empezando por Brassai, fotografiaban mucho los grafitis. Este es un creador que también le veo, de algún modo, en la familia a la que me estoy refiriendo. Y esta es una obra
de Jean Dubuffet, dedicada en concreto a su Marchand Jagger. Yo a Dubuffet no lo he conocido, a su Marchand sí, desde luego. Esta imagen es una de las más provocadoras, digamos, de Paco. Yo no sé si está en su estudio o no, pero parece que sí, que es precisamente por lo menos un lugar donde hay muchísimos objetos encontrados y él posa, digamos, en esta actitud tan provocadora. Y esta es la foto que me refería antes, que seguro que alguien me explicará qué acción era, porque era en el Ferrol también, pero es una foto que la encuentro realmente, vamos, muy inspirada y la encuentro muy ramoniana, muy Ramón Gómez de la Serna, porque Paco está aquí leyendo o recitando algo, parece que está leyendo un texto y lleva una mano de cartón piedra o de madera. Y Ramón Gómez de la Serna, no tengo la imagen exacta, pero Ramón, en esta... Sí, tengo la imagen. Es decir, Ramón, esta es la conferencia suya, El Orador, del 1928, la encontráis en YouTube, muy fácil. Es una de las varias películas en las cuales aparece Ramón, pero esta es el único protagonista, está en el Retiro, delante del pequeño lago que está el Palacio de Cristal, no es el gran lago del Retiro, sino que es el Palacio de Cristal, y veis que tiene un extrañísimo guante. A mí ese extraño guante me parece un poco hermano de esta mano que tiene aquí Paco. Aquí todo consiste en una película de unos cuantos minutos donde va diciendo el orador se anima y entonces vuela su mano como si fuera un avión y tal, y luego acaba la mano aterrizando junto a sus folios. Bueno, pues eso es un poco la historia que cuenta esta película. Y Ramón, pues fijaros, si no le hubiera gustado a Paco ser un orador en un trapecio, como lo fue Ramón, que también luego explicó que en otra ocasión fue orador encima de un elefante en París y eso le supuso pues casi caerse del elefante. Yo le hice hacer el papel de Ramón en la exposición que hicimos en el Reina Sofía de Ramón a Lluís Pascual y luego años después me confesó que nunca había pasado tanto miedo en su vida, que había sido la actuación más peligrosa y más insegura de su vida. Bien, esta foto es para salir ya del personaje e ir a mi relación, a cuando conocí yo a Paco Pestana. Y el que está aquí, mucho más flaco y mucho más joven, soy yo, en los años, calculo que 69 o 70 o 71, por ahí más o menos, es decir, hace 50 años, en San Miguel de Neira del Rey, en esta provincia, una casa del siglo XIX, casa de mi familia paterna, en la cual yo había estado muy de niño, pero luego pasé varios veranos allí, entre ellos la familia que está en esta fotografía, el que está apoyado con el brazo ahí es Jesús de Recomba, de la casa junto a la nuestra, era un campesino de la zona y ahí está pues su hijo José Luis, que está sentado, y su hija, que hoy es actriz, ¿no? Carmiña. Y bueno, luego yo no me acuerdo ahora mismo quién es el bebé, pero probablemente sea también de la familia Recomba. En cualquier caso, yo pasé muchos veranos en esa casa. En esa casa había muchos papeles que me fascinaron y me fascinó la provincia entera y con José Luis y con otros amigos, pues yo, en el mes de agosto íbamos a muchas fiestas, íbamos a las de Baralla, donde conocí a Manuel María, al poeta Manuel María, que era muy amigo de mi padre, y fuimos a las de Becerreá, y fuimos a la de los Ancares, y fuimos a la de Castroverde. No sé si fue la de Castroverde, pero creo que sí, donde de repente me encontré con un señor que mi padre ya conocía, me parece, en cualquier caso conocí a Paco en una de esas fiestas y lo volví a ver en varias, y para mí era un escultor, porque lo sabía, ya llevaba un bastón esculpido por él, muy, muy especial, llevaba un atuendo también especial, con unas gabardinas largas, y llevaba un tocado, en alguna ocasión recuerdo, y me quedé con la copla, digamos, de este escultor, del cual poco a poco, poco después ya lo empecé a ver
en exposiciones, lo empecé a ver en las exposiciones dedicadas al nuevo arte gallego. Efectivamente, como lo decía Manuel Quintana, no formó parte de Atlántica en sí, pero formaba parte de una cierta poética de Atlántica. O sea, estaba en esa onda. Los de Atlántica miraban muchísimo a Laxeiro, miraban muchísimo a Seoane, miraban muchísimo a toda la generación Nos. Había una dimensión fuertemente marinera y fuertemente rural en Atlántica. La hay en Antón, la hay en Menchu y la hay en Antón Lamazares. En Antón Lamazares, además, hay una relación que también tienen varios de los demás con la poesía. Yo recuerdo la exposición que yo la vi en la Ciudad de la Cultura de Antón Lamazares sobre Uxío Nogueira, por ejemplo, que fue una exposición espléndida en su diálogo con la poesía. Y en cualquier caso, ese lado mascarón de proa también que tenía, por ejemplo, la escultura de Leiro, ese lado que enseguida lo vimos como algo relacionable con la tradición medieval gallega, pues también en lo que fuimos viendo, lo que yo fui viendo de Paco Pestana, me fui dando cuenta de que estaba presente un escultor que miraba mucho al pasado gallego, que reinventaba mucho el mundo en torno, que era capaz de inspirarse de los animales, de todo un bestiario que tenía a su alrededor en ese pueblo, en esa aldea próxima a Castroverde, y todo eso me encajaba, digamos, con esa figura que para mí era una figura de las romerías de aquellos veranos lucenses. Salto a los años muy cercanos para poner esta foto de un periodista de aquí, me parece que es que estábamos cerca de una pulpería que me descubrió. Paco, es mi sitio favorito en Lugo ya. Hay buenísimos restaurantes aquí, pero yo cuando vengo aquí digo, lo que quiero ir es a la pulpería donde me llevó Paco, porque es verdad, está como en una calle que creo que se llama el Camino de la Coruña o algo así, y bueno, es una pulpería de barrio, pero donde realmente el material es extraordinario. Y eso sucedió en unos meses muy felices para mí, que fue el reencontrarme con él en el contexto de la exposición que él comisariaba y yo asesoré para el museo sobre José Vázquez Cereijo. Alguien que es una amistad, en mi caso era una amistad también, desgraciadamente, a hablar en el pasado, era una amistad heredada de mi padre y era una amistad que se remontaba también a la generación de mis abuelos y mis tíos abuelos, porque estamos hablando del sobrino de Luis Pimentel. Entonces, vine varias veces a Lugo y nos metimos, digamos, un poco en el mundo de Cereijo, que yo lo conocía muy bien porque habíamos pasado casi 30 años viéndonos todos los domingos en El Rastro, un sitio donde se alimentan Ramón Gómez Serna y todos los amigos del objeto encontrado, pues al Rastro van a por objetos. Yo tenía ese trato con Cereijo, hice colaboraciones literarias con él, hicimos un libro sobre Praga juntos y para mí fue una gratísima tarea pues el ayudar a reconstruir su mundo. Con José había una amistad muy estrecha de José con Paco, sobre todo a partir del momento en que José decidió volver a Lugo. Él siempre tuvo la casa paterna en la plaza de Lugo, en la misma simétrica a la casa de Pimentel. Yo nunca estuve en vida de él en esa casa, pero hoy en día ya he estado y me siento un poco como si estuviera viendo la Plaza Mayor, que tantas veces cantó, desde la casa de uno de los Pimentel, porque es casi el mismo paisaje que la casa del poeta. La exposición y su catálogo fueron una aventura muy hermosa. En esa aventura tuvimos que ir negociando un poco caso a caso cómo se montaba. En un momento dado el gusto por precisamente la acumulación chocaba un poco o en cualquier caso contrastaba un poco con mi voluntad de ir contando las cosas por capítulos. Entonces simplemente llegamos a un pacto. En un momento determinado yo hice unos cuantos retoques que me parecían que eran necesarios para que estuviera claro que empezaba en el 60 la exposición y que acababa ya en el siglo siguiente, porque si no, había un momento en el cual aquello parecía demasiado El Rastro. Pero simplemente eso se fue perfectamente plausible, digamos, toda esa visión, que era una visión
que superaba, digamos, los límites cronológicos, y la mía, que era más de historiador, pues fueron al final, yo creo que muy compatibles. Esta es una foto que nos tomó Churso a Rosario y a Paco conmigo. Es una foto muy bonita en la cual está al fondo una acuarela de Guerrero que Cereijo compró en el Rastro, y está el retrato de Pimentel por Bonhome, que fue una de las joyas de la exposición, yo creo. Era una parte donde habíamos reconstruido la colección de Cereijo. Y aquí, esta es una foto de un periodista, me parece que de uno de los periódicos de aquí, donde esta la encuentro genial, porque está Paco sosteniendo en la mano esa caricatura en 3 dimensiones de el poeta por ese escultor tan interesantísimo. En la exposición también pusimos esta escultura que también le gustó mucho a Paco, porque yo creo que es una escultura que demuestra que Bonhome, que vivió en París, sin embargo, tenía una enorme afición a las mascaradas, al carnaval y todo eso. Esta obra se llama Mascarones y la encontró también Cereijo en una subasta. Estuvo también en la exposición. Y en la exposición estaba precisamente estas obras hechas por Paco, donde se veía cómo era capaz de meterse en el mundo de un colega querido y de reconstruirlo en plan un poco a los Joseph Cornell, ¿no? Digamos, esto es una caja, parece una caja de Cornell, parece un teatrino. La palabra teatrino la utilizaba Fausto Melotti, un escultor italiano, para definir sus obras. Esto es como un teatrino. Veis que además tiene ruedas abajo. Se utiliza una foto que se repite varias veces de Cereijo y otra de Maruja Mayo con Neruda, etc. Este es el retrato que también estuvo en la exposición del propio escultor por su amigo Cereijo, y creo que también está muy bien traído el retrato. Cereijo tenía don para captar la esencia del personaje. En la exposición enseñamos la biblioteca de Cereijo, fruto en buena medida del Rastro, y enseñamos la biblioteca de Pimentel. La biblioteca de Pimentel me lleva a Pimentel y a la placa que está en su casa, y me lleva a su poesía, que yo admiro muchísimo, y me lleva a pensar también en la relación que Pimentel tuvo con su ciudad y la relación que tuvo Pestana con la suya. Pestana conocía muy bien la tradición poética gallega. Yo me acuerdo que un día me trajo a un bar donde habíamos quedado una edición de Oséidos dedicada por Luciano Boneira a alguien. Él la había encontrado en un librero de segunda mano, y estaba muy entusiasmado con que el libro estaba todo intervenido por Luciano Boneira, que era un libro que no era de los de poesía visual, sino que era un libro, Oséidos, ¿no? Lo conocéis perfectamente, Oséidos II, pero estaba convertido en un objeto. Y Pestana, no recuerdo haber hablado con el Pimentel, pero sí me llevó a ver a la familia Pimentel. Estuvimos con los Pimentel, que contribuyeron con esos libros que acabo de enseñar, y esta imagen, que seguro que vosotros la conoceréis mejor en el contexto, pero sé que es una conmemoración que hubo, pienso que en Lugo, del paso por Lugo de Federico García Lorca. Es decir, Federico García Lorca, que es una de las personas que mejor dijo la ciudad de Santiago de Compostela en uno de los 6 poemas galegos, que es absolutamente maravilloso, Chove en Santiago meu doce amor, ese poema sobre la Quitana de los Mortos, ¿no? Pues aquí la conmemoración era del paso en 2 ocasiones de Lorca por esta ciudad. Hoy, al llegar al hotel, pues me he encontrado con una placa que recuerda que en este hotel fue donde se alojó Lorca. Y también, como lo he dicho antes, que un creador de una ciudad tenga, y además se le dedicó casi al poco de desaparecer, un banco, es algo bastante bonito, porque habla, digamos, del cariño que la ciudad le tenía a ese creador. En ese banco, esta es una foto que encontré en internet, y esta le he añadido pues una foto de hoy, donde he visto pues un graffiti al lado de su nombre, en ese entorno donde hay tantísimas referencias a figuras de la cultura de esta ciudad. Caminar con él por la ciudad suponía que le paraban a cada esquina, que le preguntaban cosas, que entraba en tabernas, que entraba en tiendas. Realmente una relación de
de creador y ciudad que es realmente algo no muy frecuente. Por supuesto, podemos pensar en identificaciones de Pessoa con Lisboa o de Borges con Buenos Aires o de Pimentel con Lugo en este caso, pero es una relación en la cual la ciudad adopta, digamos, a un creador y se da cuenta de que tiene entre sus conciudadanos, la gente se da cuenta que tiene una figura que se sale de lo normal y que su propia dimensión de actor hace pues que le necesitaban como parte de un paisaje urbano y como parte de una cultura cotidiana, de un intercambio cotidiano. Esta fotografía de Carlos Valcárcel me parece muy bonita y se ha utilizado por ejemplo, para este homenaje del Ayuntamiento. Esto fue inmediatamente en los días posteriores a su desaparición, precisamente con el banco con su nombre. Aquí esta foto, que no sé de quién es la foto, pero es también bastante significativa, o esta otra. O dibujos, retratos. Ya hay una iconografía en torno a él, en la cual está, por ejemplo, este cartel, que es del año pasado, o en la cual están los extraordinarios retratos de Ciro López, que han sido expuestos, ¿no? Y que son, como hizo Ciro varios otros retratos, tiene retratos de escritores del pasado también, tiene a Quevedo, tiene muchos otros, pues en este caso, junto con el de Cereijo y alguno más, y los que vendrán, pues hay una iconografía en marcha de este conciudadano admirado por sus contemporáneos y sus coetáneos. La generación a la que él pertenece, la exposición Contra Vento y Marea, que comisarió Rosario, pues reúne, digamos, a ese ángulo de ciertos escultores. Aquí están Patiña, Silverio Rivas, y está Chuso Ojo Claro, Chuso Oro Claro, y está nuestro Pestana con uno de sus inconfundibles tocados. Y aquí está la única imagen un poco decente que he encontrado en Internet, pero en catálogos he manejado muchas. Aquí está el bric-a-brac, donde se encuentra uno con elementos que han estado en exposiciones, como esa vaca que está ahí a la derecha, con esa especie de marea sígnica circular que parecen como letras en movimiento, donde nos encontramos con todos esos animales, con todas esas piezas de madera que les va encontrando una utilidad en cada una de las exposiciones. Realmente este es el laboratorio, digamos, de trabajo del escultor, y es un laboratorio donde se ve su amor por el objeto encontrado, su amor por la tradición propia de Galicia, de una escultura tallada en madera, y donde se ve la dimensión rural de su trabajo. Yo, cuando él falleció, publiqué una necrológica en el ABC, lo titulé Leyenda urbana, leyenda rural. Yo creo que lo urbano, espero haber demostrado que su relación con la ciudad donde vivía, que no era su lugar de nacimiento, pero es la capital de la provincia donde nació, pues era una relación donde realmente vibraba la ciudad con él y él con la ciudad, pero luego está la dimensión de lo rural. La dimensión de lo rural, ya he dicho, que está muy presente en la cultura gallega de todos los siglos, pero especialmente del siglo XX. Yo miro, por ejemplo, la pintura de Colmeiro, al cual traté desde mi infancia, y veo a través de la pintura de Colmeiro la Galicia rural. Y Colmeiro se llevó esa Galicia rural toda su vida allá donde estuvo. Era capaz de pintar esa Galicia en París o en Buenos Aires. Lo mismo pasaba con Seoane. Algunos de los cuadros más gallegos y más ruralmente gallegos o más marineramente gallegos de Seoane están pintados en el exilio argentino. Lo mismo diría de la fotografía de José Suárez. José Suárez también, bueno, evidentemente fotografió solo cuando estuvo en Galicia. No podía reconstruir Galicia ni en Argentina ni en Uruguay, pero cuando volvió aquí, volvió
a fotografiar la Galicia rural. Hay fotografías, de hecho, que ha bailado un poco la cronología. Las fotografías de los pulpos secándose, por ejemplo, los pulpos tendidos, pues han variado las. A mí, de las imágenes que dicen, digamos, la comunión de este escultor con su entorno, esta es una de las que más me gusta. Esta fotografía la encuentro preciosísima, me parece casi como si fuera un fotograma de una película. Yo no sé si hay filmaciones, pero en cualquier caso me imaginaría muy bien este lugar poblado de lechos, con ese como suelo alfombrado por hojas secas y con todas esas ramas por allá. Me parece que expresan muy bien la comunión con la naturaleza, que es la que ha vivido siempre Pestana. Y, de hecho, también están estas fotografías en las cuales le vemos trabajando con la motosierra en esos inmensos troncos en pleno campo. Ese trabajar en pleno campo me recuerda a algunos casos de pintores que trasladaban sus lienzos al campo. En concreto, un pintor alcuatraté francés, no estuve desgraciadamente nunca en su estudio, pero Olivier Debré, un abstracto francés de tipo impresionista abstracto, pues pintaba a orillas del Loire y eran cuadros que expresaban, digamos, la realidad en torno. En este caso, yo creo que Pestana, el trabajar en la misma naturaleza estas esculturas de gran formato y que tienen algo de esculturas también para proas de barco, encuentro que son fotografías muy expresivas. O lo es también esta otra fotografía, también trabajando en la propia naturaleza. En la propia naturaleza tiene intervenciones como este que tituló Arcoiris. Aquí enseño una fotografía del Surso, que seguro que también la pondrá él después, que está muy bien, donde le vemos al escultor metido con ese mundo que a mí me parece absolutamente fascinante, de estas esculturas articuladas, policromadas, con no muchos colores. Ahí están esos toques de negro, pero todo lo demás es la escultura en madera sin pintar. Escultura en madera, en la propia Galicia está el caso de Leiro. En otros lugares de España yo pensaría en un escultor que a mí me gusta también mucho, que es Remigio Mendiburu, en el País Vasco. Remigio Mendiburu, Zugaza, que es muy admirador suyo, lo ha expuesto en el Museo de Bilbao y era un escultor que hacía grandes piezas de madera con articulaciones y podría tener que ver en más abstracto con el mundo de Pestana. En más abstracto digo porque son esculturas que tienen, digamos, la presencia de la madera como protagonista, pero son esculturas abstractas. Otra visión más del escultor rodeado de esas piezas de madera. Las piezas de madera, estaba antes hojeando la tesis y ahí están más fechadas. Bueno, esta la tengo fechada, me parece que también está reproducida en la tesis. Ilustrada a limacha más senil. Está en la colección Abanca y es una pieza donde la utilización de ese lapicero que articula el resto le da un toque totalmente objeto surrealista y tendría en ese sentido que ver con esa tradición tan rica del objeto surrealista. Aquí este catálogo de la exposición del Museo de Lugo es un trillo, ¿no? La pieza es un trillo. No conozco la pieza en sí, pero me parece significativo de ese amor a la dimensión rural de su universo, el hecho de que la cubierta de un catálogo sea este detalle de un trillo, evidentemente metido en su contexto artístico. El trillo en sí es un objeto bellísimo y como cubierta tiene un punto minimalista casi, esta imagen que funciona extraordinariamente. Estas imágenes de piezas recubiertas de arpillera pintada con una dimensión un poco casi millaresca, estas otras manos o guantes combinados con unas construcciones de madera, este dedo también con al lado esas otras pequeñas piezas con algo de mecánico. Estas hormas de zapato, la horma de zapato
la han utilizado algunos artistas jóvenes en concreto. Hay una escultora, Almudena Armenta, en Madrid, que hizo una exposición entera que se llamaba La horma de sus zapatos. Y es algo que también Carmen Calvo creo que ha hecho alguna cosa al respecto. Es una pieza, la horma del zapato, además pintada como si fueran unos zapatos de gala, como están aquí, y luego colocada encima de una caja de Viñapomal, un vino prestigioso, pues sarna con gusto pica, es de la Fundación Andante. Me parece un objeto muy feliz. También me parece que esta pieza, que no conozco su título, me parece que es una pieza sin título, es muy intrigante. Esta imagen que tiene un punto como más narrativo, donde seres muy surrealistas, en el sentido de que no sabemos muy bien de qué género son ni qué están haciendo, pero tienen algo de guerreros enigmáticos, es una escultura que yo la colocaría no muy lejos de ciertas esculturas, por ejemplo, de Max Ernst, por decir alguien. Esta pieza muy festiva y articulada nos llevaría casi a un mundo que a mí me interesa mucho y que yo me imagino que a él le debía gustar, que le ha gustado mucho a muchos artistas del siglo XX, que es el mundo del juguete. Un colaborador mío espléndido que falleció demasiado joven también, Carlos Pérez, hizo una exposición sobre los juguetes de Torre García en el IBAM. Y luego después yo le encargué, yo dirigía el museo entonces y él trabajaba conmigo, le encargué una sobre eso en todo el mundo y luego hizo otra más de los juguetes de la vanguardia en el Museo Picasso de Málaga. Hoy en día esa tradición se empieza a conocer más y yo creo que estas piezas de Pestana están en ese rico venero del juguete como fuente de inspiración. Y podría haber, creo que él no hizo juguetes, pero podría haber hecho juguetes realmente. Esto tiene también casi algo de juguete, es una pieza que realmente me parece significativo que esté en la Fundación Granel de Santiago de Compostela, monumento para cursis con cataratas. Tiene mucha gracia el título y esas flores metálicas y ese pequeño visón que hay ahí delante. Me recuerda un texto que acabo de entrever en la tesis, que él hablaba de que Maruja Mayo con ese abrigo suyo, que luego lo abría, en fin. Hay unas alusiones que tienen que ver con esa Maruja Mayo que trató muchísimo Cereijo, que yo conocí por Cereijo. La dimensión juguete, la dimensión popular, está muy clara en piezas como estas, que tienen realmente algo de casi neorrománico, pero no en un sentido paródico del románico, porque lo neorrománico suena mal y yo creo que hay casos en que se ha llevado mal, pero esto es realmente pues algo que se puede colocar al lado de piezas medievales. Tiene un punto de Galicia medieval esa. Aquí tenemos una imagen de Paco delante de esa misma, de ese galimatías que me gustaría que alguien que lo conozca pudiera explicar más esa pieza, porque hay como una escritura, pero en el siglo XX hay muchas escrituras ilegibles. En el arte del siglo XX, uno de sus glosadores, Víctor Freixanes, que describe muy bien, por cierto, su estudio, describe maravillosamente ese estudio, dice que Michaud es un artista que le gustaba, y no me extraña viendo esto, porque Michaud podría haber hecho esta especie de espiral. Y hay un poeta visual alemán, Ferdinand Krivet, que hizo espirales de letras geométricas extraordinarias. Y esto también me hace pensar en esas, pero no creo, igual que sí sé que Michaud, Paco, era devoto, digamos, de Michaud, que era pintor y a la vez poeta, bueno, era primero poeta y luego pintor, pues Krivet probablemente no estuviera entre sus clásicos, pero tiene un poco que ver. Y desde luego la presencia de esa vaca pues es bastante formidable. Una vaquiña pequeña, Oleite que da, un catálogo con esta pieza de un cráneo animal, de una vaquiña, su implicación en Feria del Cocido de Lalín, ¿no? que yo hoy al taxista que me traía desde Santiago le he preguntado dónde estaba Lalín, porque yo no sabía muy bien en qué parte de Galicia, pero me explicó que estaba en la parte de Pontevedra, relativamente cerca de aquí, pero en cualquier caso sé que este cartel tuvo su polémica local, pero sé que después le han hecho un homenaje allí en un museo entero, ¿no?
Yo creo que hay una biografía por hacer de Pestana. Yo creo que hay una biografía y hay unas... Luego voy terminando, pero hablaré algo de su poesía, y hay otra tarea que está pendiente, es que su poesía se edite exenta, porque es un verdadero laberinto reconstruir su poesía dispersa en diversos catálogos, y bueno, hay una labor de edición que hacer por allí. Pero en cualquier caso, en la biografía, toda esta parte de los festejos populares tiene su aquel, porque realmente habla de una curiosidad omnívora, nunca mejor dicho en el caso de una feria del cocido, omnívora, pero hay también una parte que a mí se me escapa, o sea, es difícil, vamos, no me he referido a algo que se podría llamar Pestana antes de Pestana, también sería una exposición a hacer, o un estudio a hacer, y supongo que en la tesis habrá también pistas al respecto. Pero yo creo que hay una parte que es complicado saber qué parte es real y qué parte es ficción, o cuánto hay de ficción en lo que se ha dicho o lo que él mismo ha dicho. En ese sentido, una vida de Pestana podría tener un poco que ver con la vida de Manolo que escribió Josep Pla, en la cual contribuye a la leyenda de Manolo, intentando fijarla. ¿Qué hay de cierto en ese episodio de los probos en Ámsterdam? ¿Qué hay de cierto en el episodio del legionario en Villa Cisneros antes de la Marcha Verde? ¿Qué hay de cierto en su episodio de minero? Etcétera, etcétera. Luego están sus pasos ya comprobados por Madrid o por Barcelona. Hay un texto en Presente en Armas, hay un poema muy gráfico sobre la Plaza Real de Barcelona como lugar de todo un inframundo barcelonés en la época, digamos, de Nazario, Mariscal, toda esa gente que andaba por allí, por esa Ocaña, todo ese mundo que andaba por Barcelona. La biografía tendría que fijar, pues también, cómo fueron esas exposiciones al aire libre, una de ellas en la vecina Plaza del Campo, otra en la Plaza de Santa María. Hay una exposición en la Galería Ovidio en Madrid, que fue una galería, se lo comentaba antes a Rosario, que fue una galería importante, era justo después de Boades, era la otra galería un poco generacional que había en Madrid. Me he referido a la exposición de la Casa de la Parra y me he referido a la exposición de la Fundación Granel. Hay realmente muchísimas exposiciones en galerías importantes de Galicia y de fuera de Galicia. Os decía, veis que este cartel es este cartel del 21, luego en el 23 pues se le recuerda allí y se le hace esta exposición en el Museo Ramón María Ayer de Lalín. En esta ciudad expone en el Museo de Historia de Lugo, ese museo tan singular, expone agricultura, pomme de terre a pataca, y expone unas instalaciones con patatas, que aquí la vemos detrás, y aquí le vemos delante de ese círculo casi a los Robert Smithson de patatas. Enseño algunas imágenes de las que expuso en ese museo en el 2016, en una colectiva, ¿no? Me parece que fue la colectiva 2015. Bueno, en esa colectiva estuvo este mascarón de proa, estuvo esta preciosísima alimaña, estuvo esto también. En las paredes no se ve bien, pero están los animales como medio desaparecidos, medio deshaciéndose en esas imágenes de la pared. Aquí está una de sus piezas que a mí más me gusta, que es ese animal articulado tan increíble que está aquí, que aquí se ve mejor. Instalaciones donde a veces, esto es en Lalín, a veces la poesía también ocupa parte de la pared. Esto sigue siendo Lalín. Aquí aparecen unos cuantos cuadros, que no he encontrado apenas cuadros en internet que enseñar bien, pero vamos, aquí también es absolutamente extraordinaria la pieza que está delante. Aquí se ve muy bien ese conjunto de cuadros donde también emplea elementos encontrados. Da la impresión de que son como unas cacerolas lo que hay allí a la izquierda.
Hay un uso, en cualquier caso, también allí del objeto encontrado, de la silueta. En fin, realmente es un creador que encontró tiempo para hacer una obra que se abre en muchas direcciones y que tiene una belleza rural y arcaica. Estos animales en concreto a mí me impresionan mucho. Aquí le tenemos a él, rodeado de una serie de pinturas y también de objetos encontrados, en este caso, que son de taxidermia, y aquí lo mismo. Los dibujos son todo otro mundo, que está presente en algunos de sus libros de poemas. Esta foto también me gusta mucho, donde está jugando con una de las piezas articuladas. Y casi para terminar, quería decir 2 o 3 cosas sobre su poesía. Su poesía está dispersa por muchos catálogos, pero yo, en los que muy amablemente me pasó su viuda, pues encontraría los 2 que me han interesado más como tales libros son estos 2. Son Presente en Armas y el otro, que es Poesía y Escombros. Estos 2 libros son los que están más articulados como libros, son aquellos donde poesía y, en este caso, dibujo y collage, en algunos casos, dialogan de una manera más evidente. En los 2 casos está esa dimensión de coexistencia entre las distintas artes planteadas. En el arranque de Presente en Armas, pues hay como hay algún homenaje al Callejón del Gato, por ejemplo, demasiados gatos patrullando en este oscuro callejón. Me ha hecho pensar en el Callejón del Gato, que le gustaba tanto a Valle Inclán en Madrid. La poesía en Presente en Armas, por ejemplo, aparecen luciérnagas, perros, gallos, jabalíes, corzos, ese Callejón del Gato, aparece una referencia a Paul Klee. Aparece de repente una referencia a los toros, donde dice que los toros no saben que les ha cantado Federico García Lorca, Bergamín, que los ha estudiado Cosío. Hay un río con helechos, hay paisajes parecidos a los paisajes que hemos visto antes, le hemos visto a él comulgando con el paisaje. Hay también un gusto que yo me interesa siempre, las listas. Es muy bonita este final, Mater et Magistra, letanía sacral para un poema biográfico. Cazás, Lameirón, Capín, as Chuchegas, a Revoltiña, o Mollón, as Esmagares, Tamburríos, a Cabacariza. No conozco todos esos sitios, pero apetecería saber más al respecto. Y en Poesía y Escombros, pues aparecen collages surrealistas, prosas líquidas en acero inoxidable. Aparecen esos animales prácticamente reducidos a la máxima ruina. Aparece un can de palleiro, está bailando un chotis con un alacrán. A bella raposa afía os dentes no espiñazo dun paspallar. Una serpe xoga ao mus cun corvo cabreado. O sea, es poesía popularista, es poesía con mucha coña, es poesía con mucho humor, con un lado realmente que me remite de alguna manera a las fiestas en las que conocí a Paco. Paco está aquí presentando ese libro. Son libros que ya digo que son los 2 que a mí más me han gustado como tales libros, porque los veo muy hechos y los veo muy en su mundo rural. Me gusta mucho la idea que tuvo aquí en la vecina estación de autobuses de llevar la poesía a la calle con un poema titulado Tinto de verano y otro El viajero feliz, que el viajero feliz parece un Cristo de Masaccio, más bien. En cualquier caso, poesía casi como la quería Mayacós, que la poesía baja a la calle y que el señor que se va a Baralla en autobús pues lea un rato de poesía. Paco Pestana
asombra espira do poeta. Con esta imagen termino este homenaje, que quiere ser un homenaje para ir sabiendo más al respecto. Yo agradezco muchísimo al Consejo y agradezco muchísimo a Rosario que me hayan invitado, pero yo estoy de oyente también y ahora pues escucharé seguro muchas cosas que me harían a lo mejor añadir o quitar algo. Muchas gracias.